Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta ocasión abordamos la iniciativa del Poder Ejecutivo de modificar el capítulo 10 sobre la estabilidad que contempla el Código Laboral y lo que esto implica tanto para el sector empresarial como para el trabajador. Al respecto conversamos con Eduardo Pérez, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay. Hoy es miércoles 18 de septiembre de 2024. Bienvenido, doctor Pérez. Gracias por compartir con nosotros en este podcast. Muchas gracias por la invitación y estamos acá para hablar de un tema muy apasionante en estos momentos, en esta coyuntura. Sí, porque siguen surgiendo informaciones minuto a minuto sobre este tema y las discusiones e interpretaciones también. Pero primeramente quería consultarle cómo usted ve la realidad de un trabajador o trabajadora actualmente. En líneas generales, la situación laboral, en líneas generales estamos hablando, es de una precariedad en los puestos laborales. Existe mucha precariedad en los puestos de trabajo y estamos hablando de empresas formales y de la enorme cantidad de personas que están en la informalidad, que eso ni hablemos, ¿verdad? Porque dentro de lo que son las empresas formales o los empleos formales, por ejemplo, no se tienen las instalaciones adecuadas dentro de las políticas de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, o no se tiene una adecuada formación y capacitación constante de los empleados, no tienes indumentarias de protección, política de prevención de accidentes, etcétera, etcétera. O sea, en líneas generales, eso la norma es la informalidad y la excepción es la formalidad y la adecuación a las leyes por parte de muy pocas empresas. Y por estabilidad laboral, ¿qué entendemos, doctor? Entendiendo que el Ministerio del Trabajo ya, habla sobre 3 tipos de estabilidad: la general, la relativa y la absoluta. Bueno, la estabilidad general, hay que entender que el Código del Trabajo en su constitución, desde el punto de vista de los principios del derecho del trabajo y como una norma general del mismo código es que se establece la estabilidad en el empleo. Y tal es así que los contratos laborales normalmente se dan por un tiempo indeterminado. Los plazos, o sea, los contratos a plazo determinado son excepcionales en el Código del Trabajo. Entonces, partiendo de esa base, en la estabilidad general se consigue cuando una persona pasa del periodo de prueba y ya queda con un contrato indeterminado. Es decir, que queda ya sujeto a la posibilidad de ir adquiriendo antigüedad y cumpliendo con las directivas del empleador. Esa es la estabilidad general. La estabilidad relativa normalmente se entiende por aquellos plazos determinados que establecen la ley o quizás los estatutos sociales de un sindicato, mediante la cual, por ejemplo, un dirigente sindical es electo para ser miembro de una directiva, por supuesto, y es electo para gozar de una estabilidad sindical. Ese fuero, esa cobertura legal que le da la ley, lo ampara durante el tiempo que él va a ejercer el cargo. Cuando concluye el cargo y posterior a 6 meses después, se termina esa estabilidad. Es una estabilidad sindical. Y la otra estabilidad también que se da por un plazo determinado son aquellas referidas a la mujer en estado de gravidez y con periodos de lactancia, que cuando concluye todo ese periodo, entonces termina también su estabilidad. Y en esos casos incluso se habla de inamovilidad, porque tanto el dirigente sindical como la mujer en estado de gravidez o en un periodo de lactancia no se le puede despedir, no se le puede trasladar, no se le puede alterar sus condiciones de trabajo, etc. O sea, estamos hablando de una protección mucho más rígida. Y la estabilidad especial es aquella que se obtiene llegando a los 10 años de antigüedad, donde básicamente se prohíbe el despido injustificado. Solamente los despidos pueden darse de manera justificada y a través de un proceso judicial y donde el juez tiene que decidir eso.
Y en su experiencia, ¿cuáles son los casos que llegan a juicio y cómo califica los procesos judiciales en las causas laborales? Normalmente los juicios llegan por incumplimiento de normas laborales, despidos arbitrarios. ¿Qué entendemos por despidos arbitrarios? Todos aquellos despidos que se dan sin cumplir con el marco legal o con los procedimientos correctos, ¿verdad? Entonces, cuando existe un despido arbitrario, injustificado o justificado, pero sin pago de indemnización o la ruptura inmediata de las relaciones laborales que le dejan prácticamente en la calle al trabajador, entonces el trabajador recurre a la justicia, ¿verdad? ¿Qué pasa con la justicia? Nosotros tenemos una enorme dificultad con el Poder Judicial, que es la morosidad judicial. O sea, acá no solamente el fuero laboral es víctima de la morosidad judicial, sino todo el sistema judicial tarda bastante para dar respuestas a los reclamos de los justiciables. Y muchas veces también los trabajadores demandantes son víctimas de esa morosidad judicial y tienen que esperar durante largo tiempo para tener una sentencia y eventualmente cobrar sus indemnizaciones. El presidente Santiago Peña dijo que esta iniciativa de modificar el Código Laboral puede ayudar a generar 500.000 nuevos empleos, pero la ministra del Trabajo después dijo que en realidad se trata de retener los puestos que existen actualmente. ¿Alguna de estas posiciones tiene sentido para usted, doctor? Bueno, no tiene ningún sentido porque no hay sustento científico que pueda corroborar eso. O sea, la creación de inversión, crear el escenario posible para una inversión a un capitalista en un país diferente, traer inversionistas implica otras cuestiones. Por ejemplo, la seguridad jurídica, que no la tenemos. Tenemos una alta incidencia de la clase política en la designación de jueces y fiscales, y eso hace que no tengamos una justicia independiente. Al no tener una justicia independiente, ¿qué es lo que ocurre? Se ampara hechos de corrupción, quedan sin ser castigados debidamente aquellos funcionarios que están en instituciones públicas y que representan un alto porcentaje de corrupción. Y por otro lado, la falta de previsibilidad también desde el punto de vista económico. O sea, no sabemos nosotros un modelo económico, hacia qué modelo económico vamos a ir yendo, ¿verdad? Hasta ahora somos una economía agroexportadora, pero no tenemos posibilidades ciertas de industrializar nuestra economía en poco tiempo, ¿verdad? Y tenemos un alto déficit o un gran problema, que es la provisión de la energía eléctrica, que en 2-3 años Paraguay ya va a consumir toda la energía eléctrica producida en ambas binacionales. Y no tenemos una planificación de qué es lo que vamos a hacer en cuanto a provisión de energía eléctrica en el futuro, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos hacen que la posibilidad de tener un código del trabajo no sea un impedimento directo para que unos inversionistas vengan a invertir en el país, sino se trata de otros factores. Y crear 500.000 puestos de trabajo significa crear una gran cantidad de industrias y de inversiones, ¿verdad? Además, Paraguay es propicio para la inversión por otras razones, no precisamente por una traba del Código del Trabajo. Por ejemplo, una presión tributaria muy baja que tenemos, y por otro lado también las indemnizaciones de un trabajador paraguayo están muy por debajo de las indemnizaciones que ocurren en otros países, que también vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, es un discurso más bien político de campaña lo que ha dicho de crear 500.000 puestos de trabajo, que es casi imposible hacerlo en tan poco tiempo. Y lo segundo es que los derechos que un trabajador tenga en el Código del Trabajo no son impedimentos para la creación de puestos laborales. A su parecer, ¿qué es lo que intenta hacer el gobierno con un proyecto de este tipo al modificar lo que es la judicialización de las personas que tengan estabilidad con los 10 años de antigüedad? Bueno, lo que pretenden, según lo que estuvimos escuchando en estos días, es darle una garantía al empleador de despedir a una persona antes de llegar a los 10 años de antigüedad y volver a contratarlo sin que eso signifique una continuidad de la antigüedad. Ocurre que en el derecho laboral nosotros tenemos
varios principios y 3 de ellas son el principio de continuidad, principio de primacía de la realidad y principio de irrenunciabilidad de derechos, que básicamente significa que si se corta la antigüedad y uno sigue trabajando con la empresa, esa antigüedad continúa, que es lo que la Corte y los juzgados laborales han resuelto hasta ahora, ¿verdad? Ese tema de cortar la antigüedad y después volver a contratarlos al solo efecto de que no acumule esos años, la justicia ha dicho que no corresponde porque existen principios protectorios mucho más amplios que evitan este tipo de fraudes laborales, ¿verdad? Entonces, lo otro que escuchamos también es que se pretende evitar que la gente vaya a la justicia a reclamar, y eso es inconstitucional porque toda persona que cree ser afectada o agraviada por un acto tiene todo el derecho de recurrir a la justicia para reclamar sus derechos. El gobierno argumenta que este proyecto de modificar lo que es el capítulo de estabilidad laboral responde a adecuaciones que tiene pendiente Paraguay respecto a los acuerdos como de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Pero qué dice la OIT sobre esto, doctor? Bueno, la OIT forma parte de lo que son las Naciones Unidas, ¿verdad? Y dentro de lo que son el cuerpo normativo internacional, como las convenciones, los tratados, etcétera, existe la Convención Americana que en su artículo 26 establece que los derechos progresivos ya no pueden ser quitados de una persona. Eso es en concordancia con el artículo 7 del Protocolo de San Salvador sobre derechos humanos. Entonces, como el derecho laboral forma parte de los derechos humanos, todos los derechos que uno va adquiriendo con el tiempo no se le puede estar quitando nuevamente, no puede ir por el principio de la regresividad. Y en ese orden, la OIT no ha dictado ninguna norma tripartito ni recomendación que haga referencia a flexibilizar las condiciones de trabajo. Eso es totalmente erróneo si es el argumento del Poder Ejecutivo. Muy por el contrario, en la OIT existe el convenio 158 que refiere justamente a la estabilidad en el empleo y que si no existe una causal no puede ser despedido. O sea, el despido injustificado prácticamente por este convenio está prohibido. Cosa que, por ejemplo, el Código Laboral de Venezuela lo contempla, ¿verdad? El Código Laboral contempla que nadie puede ser despedido si no existe una causa justificada. El despido injustificado no existe. Entonces, es una declaración absolutamente falsa si es que eso han manifestado como para adecuarse a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos exigen que tengamos una moderna legislación laboral. Pero cuando hablamos de moderna legislación laboral, no estamos hablando de flexibilizar las relaciones o los derechos laborales de los trabajadores. También decía la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, que Paraguay es uno de los pocos países que todavía tiene la inamovilidad en el Código Laboral. Pero quería consultarle, si existen países que eliminaron esta inamovilidad del trabajador con más de 10 años de antigüedad, ¿cuáles son las otras condiciones o, digamos, qué leyes tienen que le favorezcan al trabajador en estos países? Bueno, es cierto, Paraguay es uno de los pocos países que tienen esta figura de la estabilidad laboral, pero los rubros indemnizatorios, cuando uno hace un reclamo indemnizatorio, reclaman varios rubros. Entonces los rubros indemnizatorios y los plazos son mucho más cargados en otros países que el Paraguay. Por ejemplo, al pasar el periodo de prueba ya se carga una imposición monetaria muy superior en otros países para poder despedir a una persona. Entonces, en la medida que avanza su antigüedad, se va cargando otros beneficios sociales que hacen que cuando se hace el cómputo de la indemnización que se va a reclamar, sea pero muchísimo más superior de lo que se reclama aquí en nuestro país. Las cargas sociales en Paraguay, en derechos laborales estamos hablando y de seguro social, son de menor porcentaje en todo lo que es América Latina. Me refiero a todos nuestros países, el Cono Sur fundamentalmente y México.
Centroamérica y el Caribe tiene otra realidad, pero Paraguay no es para los inversionistas, Paraguay no constituye un problema real en cuanto al monto indemnizatorio que eventualmente se debe abonar a los trabajadores en caso de despidos. Teniendo en cuenta las presiones que dijo el presidente Santiago Peña frente a los empresarios la semana pasada, ¿cuáles son los mitos que rodean al trabajador o trabajadora que cumplió más de 10 años en su puesto laboral? Bueno, dos cuestiones. La primera es que estamos hablando de un sector de empleadores que hacen este tipo de lobby. Fundamentalmente es un secreto a voces, es el sector bancario, ¿verdad? Financiero. Son ellos quienes realmente han sido implacables con sus trabajadores para quitarlos de la estabilidad laboral porque tienen la obligación de aportar a la caja bancaria, ¿verdad? Entonces hacen una alta rotación de sus empleados para evitar ese pago de la caja bancaria. Y hoy día justamente la caja bancaria está en una crisis de sostenibilidad por eso. Lo otro, el tema de los mitos, sí es importante esa pregunta porque le decía también a otros colegas tuyos de que muchas veces hay un error conceptual de parte del empleador y de parte del trabajador sobre la estabilidad especial o laboral. El empleador suele decir, yo no quiero que llegue a los 10 años porque no voy a poder despedirlo. O sea, está convencido de que no va a poder despedir a una persona que cuente con estabilidad especial. El trabajador, por su parte, dice, yo llego a los 10 años de antigüedad y ya no me van a poder despedir. Y si me despiden, voy a llevar el tinglado, voy a llevar el colectivo, voy a llevar el camión, cualquier cosa cree él que tiene un derecho ya patrimonial contra los bienes de la empresa o del empleador. Y son errores conceptuales, una falta de educación de ambos. ¿Por qué? Porque el empleador sí tiene toda la posibilidad de despedir, la ley le ampara, hasta un día antes incluso de su jubilación, el empleador puede despedirle al trabajador estable. Y el trabajador no entiende que si comete una falla o una falta que está contemplada como causal de derecho de despido justificado, puede salir sin un guaraní de parte de su vínculo laboral. O sea, son los mitos que hay que tratar de educar mejor, ¿verdad? Y es una labor que tiene el Ministerio de Trabajo y tenemos los profesionales que asesoramos. También mencionaba usted el problema que puede acarrear este proyecto cuando se despida a una persona mayor de 40, 45 años que después le cueste mucho más reincorporarse al mercado laboral. Bueno, ese es un problema que tenemos hoy día, con o sin estabilidad, porque ocurre que muchas veces un trabajador de 3, 4, 5 años también es despedido por su edad. No es por un tema de estabilidad especial y eso es un problema real. Entonces, el problema real en Paraguay tenemos en los dos polos. Por un lado, los jóvenes que terminan sus colegios y no encuentran un primer empleo. Ese es un problema real que tenemos. Porque en la formación secundaria ya no se busca encontrar un poco la vocación que va a tener el joven en el mundo laboral. Se trabaja muy poco sobre eso. Y se tienen muy pocos colegios técnicos, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado tenemos trabajadores de más de 40 años que ya prácticamente no encuentran trabajo. Reitero, no precisamente por ese tema de la estabilidad especial, sino directamente por discriminación a su edad. Y entonces tenemos señores de 50 años que no se jubilan, no tienen trabajo, no tienen dónde recurrir y viven pendientes incluso de los pequeños aportes que reciba también de manera muy precaria sus hijos jóvenes a quienes se les paga mal en los puestos laborales. Entonces se genera un enorme problema de carácter social, emocional, psicológico y psiquiátrico, porque conlleva eso a una depresión, alcoholismo, drogadicción y hasta suicidio, ¿verdad? O sea, un problema real muy grave que tenemos. Y eso tiene que ser dentro de un análisis de mercado para buscar la solución y no cercenar derechos. Con relación a todos los problemas que mencionó, a su criterio, ¿existe entonces, digamos, la necesidad de una reforma del Código Laboral? ¿Y cuáles serían algunos puntos que usted miraría? Sí, no, el código tiene que adecuarse a los nuevos tiempos. Imagínense el caso de la
deslocalización. O sea, hoy día existen trabajadores que están trabajando aquí, pero su empleador está en otra parte del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a determinar el pago del seguro social para ese tipo de trabajadores? ¿Se paga aquí, se paga en el otro país? ¿O quién paga la indemnización? ¿Cómo se va a garantizar la representación legal de ese empleador que está fuera del país? O viceversa, o al revés, ¿verdad? Muchos trabajadores son traídos por las empresas multinacionales de otros países para desempeñar labores aquí, ¿verdad? En Paraguay. Entonces, esa deslocalización no está muy bien legislada, o sea, no está nada legislado en el código. Hay que adecuarlo en ese sentido. El código también dice, los salarios deberán abonarse en moneda de curso legal en el lugar de trabajo, dice, ¿verdad? Y el pago en efectivo y en el lugar de trabajo prácticamente ya desapareció hoy día. Hoy día se acreditan vía bancaria, lo que sea, ¿verdad? Otro tema, por ejemplo, las notificaciones que tienen que ser en forma fehaciente, que anteriormente eran por notas. Hoy día, con la incorporación de las redes sociales, ya se puede notificar, las partes pueden notificarse entre sí por un mensaje de texto, ¿verdad? Y así sucesivamente, podemos ir revisando varios artículos. Entonces, el Código Laboral necesita tener una adecuación en base a la incorporación de las tecnologías y a las nuevas formas de trabajo. Teletrabajo tenemos una norma especial. El contrato a tiempo parcial tenemos una norma especial, pero entiendo yo de que deberíamos tener todos dentro de una misma norma de tal manera que nos permita a los abogados y a los empleadores y trabajadores poder tener una normativa homogénea y que esa normativa nos permita interpretar mejor las cuestiones. En cuanto a una actualización sobre los derechos, respondiendo a los principios de progresividad de los derechos también, doctor. Sí, no, de hecho que nosotros hemos tenido un avance muy progresivo en derechos laborales. Imagínense el tema de las empleadas domésticas, o sea, la figura de los trabajadores domésticos en general, porque ahí también hay una confusión que siempre tratamos de encasillar solamente a la empleada doméstica. Y los trabajadores domésticos son todas aquellas personas que hacen un servicio en un hogar familiar, choferes, jardineros, etcétera, ¿verdad? Entonces, se avanzó mucho en eso, ¿verdad? Antes se pagaba solamente el 40% del salario, después subió a 60%, hoy día ya ganan salario mínimo y un montón de beneficios que no se tenía antes. La mujer en estado de gravidez y de lactancia, hoy día su aumento de semanas de reposo aumentó considerablemente y ahora está en proyecto de ley incluso que las consultas médicas de las mujeres también sean cubiertas por el empleador. Es decir, todas las horas que utilice para consultar no sean descontadas de su salario. Después tenemos a los padres que tienen también un permiso, si bien es cierto es corto, 7 días, por lo menos ese 7 a 15 días que tiene le va a servir para poder también documentar a su hijo y acompañar a su pareja en los momentos posteriores al parto, ¿verdad? Y así sucesivamente, estamos avanzando y yo creo que podemos seguir avanzando en otras cuestiones que hagan, por ejemplo, a la caracterización del empleo, por ejemplo, los guardias de seguridad, que es un poco siempre dejado de lado. Tenemos otro tipo de empleo que también hay que revisar, que es el tema de los conductores, camioneros y conductores de larga distancia, que muchas veces no tienen determinados los descansos compensatorios. O sea, viajan 15 días, vuelven y 2 días descansan y después ya vuelven a viajar, o muchas veces un día descansan y vuelven a viajar. No existe en la legislación los descansos compensatorios reales que tiene que tener. O sea, se puede ajustar muchas cosas todavía, ¿verdad? ¿Y cuál es el papel de las centrales sindicales en esta cruzada? Todos los derechos han sido conquistados mediante luchas. Nadie regaló nada. Nadie fue por una cuestión del Espíritu Santo, una cuestión graciosa que amaneció un día y dijo, bueno, a los trabajadores les vamos a dar estos derechos. No, siempre fue producto de las luchas sociales. Eso históricamente fue así. Y Paraguay no estuvo ausente en eso. Por ejemplo, en la década de los 90, cuando
hubo el auge del neoliberalismo, el movimiento sindical fue muy fuerte aquí, y fue el movimiento sindical que defendió este Código del Trabajo. Y se incorporó incluso nueva figura, por ejemplo, la figura del chofer cobrador, que antes no estaba en el código, hoy día está en el artículo 190. Y eso permite que el conductor cobrador cobre un poco más por encima del salario mínimo, 30% más, por ejemplo. Entonces, el papel que hoy día deberían de tener las centrales sindicales es tener la actitud y tener la decisión de salir nuevamente a defender lo que se conquistó en todos estos años. Lamentablemente tenemos unas cúpulas sindicales que en estos 10 años y un poco más se han transformado totalmente en serviles al gobierno de turno. Han traficado influencias, tienen una gran parentela en diferentes instituciones, han comprado incluso inmuebles sin que ellos tengan la posibilidad de demostrar en su balance cómo pudieron ingresar los recursos, porque la representatividad cuantitativa disminuyó considerablemente. O sea, hay un descreimiento muy fuerte en las cúpulas sindicales hoy día. Y no es posible que en una tasa de sindicalizados del 3.5 a 4.5% de la población económicamente activa, que hoy día tiene otro nombre en el INE, no puede ser que teniendo tan baja cantidad en porcentaje de afiliados, tengamos casi 10 centrales sindicales. Es inconcebible en un país con tan poca organización de sindicatos. Y el otro gran problema que tenemos es el Ministerio de Trabajo, que hace 10 años, más de 10 años, está aplicando unas resoluciones que prácticamente asfixian a los nuevos sindicatos que se constituyen. Prácticamente no tenemos sindicatos nuevos en estos últimos tiempos. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros. No, por favor, a ustedes, cuando gusten. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitado el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, Eduardo Pérez. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.